aguas, nada más por el hecho de ser recién nacido. Muchas veces, en algunos comentarios, yo ya les había hecho la connotación de que en el paciente pediátrico no hay un dato totalmente establecido de manera estricta, sino que hay rangos que me permiten establecer la normalidad del mismo. ¿Cuáles son los parámetros normales que vamos a tener en el recién nacido? Para considerarse un recién nacido normal, vamos a tener un peso promedio desde los 2,5 kilos hasta los 3,5 kilos. ¿Sí? Cuando yo estaba en el lugar de ustedes, a mí me enseñaron que el macrosómico era aquel producto que pesaba más de 4 kilos. Hoy en día las connotaciones han cambiado y son totalmente distintas. Todo niño con peso de 3,5 kilos o más es un macrosómico y hay que tener la atención como tal para el manejo y protocolo del mismo. Talla. La talla en un niño mexicano oscila alrededor desde 48 hasta 52 centímetros. Eso es lo que debe medir un niño mexicano. Y todo esto entra dentro de las pautas de las percentilas. Percentilas que nos permiten determinar qué lugar ocupa en un grupo comparativo de 100, como ya habíamos visto la definición de la misma. ¿Sale? Interesante, porque aunque no se dediquen a los niños, no sean pediatras, pero su obligación es saber los parámetros contemplados de normalidad en las generalidades de un niño. ¿Cuáles? Un recién nacido va a incrementar un promedio de 30 gramos aproximadamente por día, de tal manera que en la totalidad de un mes puede hacer inclusive hasta 900 gramos de incremento independientemente del peso que haya tenido al nacer. ¿Crece en qué tanto? 1 centímetro aproximadamente por semana. Y si un mes trae 4 semanas, pues lógicamente va a tener un incremento de 4 centímetros por mes en término promedio. Y eso es una generalidad que ustedes la deben de dominar, la deben de conocer para que sepan si el niño va creciendo y desarrollándose de manera adecuada. El perímetro cefálico tiene a tener un crecimiento de aproximadamente medio centímetro por semana. Y si tiene 4 semanas, pues lógicamente va a tener un incremento promedio de 2 centímetros por mes. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Tenemos varios aspectos que hay que contemplar en el recién nacido y uno de ellos es el desarrollo físico. Todo recién nacido, que nunca se les olvide, no empiezan a tener una ganancia ponderal desde que nacemos en adelante. ¿A qué nos referimos? Tengan en cuenta que el recién nacido adentro no hacía nada, absolutamente nada. Perdón por la expresión, pero yo también estuve dentro de mi mamá. Somos unos vil parásitos, porque no hacemos nada. Entonces, obtenemos todo el alimento, respiramos por mamá, vivimos por mamá, nos alimentamos por mamá, etcétera, etcétera, estando dentro. Pero cuando estamos afuera, tengo que hacer circo, maroma y teatro para solventar mis necesidades fisiológicas y primarias. Quiere decir que al hablar gasto energía, al hacer pipí gasto energía, al zurrar gasto energía, al moverme gasto energía. Entonces, hay que tener por pura deducción lógica que en las primeras 2 semanas es cuando viene el periodo de adaptación más importante de todo recién nacido, por consiguiente es de esperar que el peso que tuvo cuando nació o se estabilice si bien le va, o inclusive disminuya de peso. Pero por patrón de normalidad hay que contemplar que esa disminución de peso en las primeras 2 semanas no debe de ser más allá del 10% de lo que pesó cuando nació. ¿Sale? Quiere decir entonces que todos los recién nacidos hay que esperar a que recuperen e inicien su incremento de peso después de la segunda semana de vida extrauterina, por lo que estamos o acabamos de comentar. ¿Se entendió? Entonces, cuando nacemos, ¿vemos? ¿Los recién nacidos ven? No. ¿Estamos ciegos? La canción del José José decía, déjame encender la luz, no veo nada, ¿no? ¿Vemos o no vemos? ¿Perdón? Sí se ve, pero no definen. Dicen que nacemos ciegos. Perdón la analogía. Y es para que no se duerman. Dicen que los perritos abren los ojos a los 20 días.
¿Nosotros vemos o no vemos? No vemos, dice Luis. Ok. El niño es un estuche de monerías que tiene un alcance visual no más allá de los 20-30 centímetros. Por eso, si ustedes observan a un recién nacido, queda impávido así, quietecito, viendo un estímulo luminoso, porque es lo único que puede medio distinguir. Entonces, vemos pero no distinguimos, y su capacidad en alcance visual no es más allá de los 20-30 centímetros. Quiere decir entonces que la visión del recién nacido está presente, pero no está madura. Imagínense que son ustedes el recién nacido cuando ven a través de un cristal empañado. Así es como ve un recién nacido. Entonces, no se distingue la nitidez de los objetos que está observando. Estas cosas parecen osos, ¿no? Se la pasan durmiendo todo el día. Pueden llegar a tener inclusive sueños tan prolongados hasta de 24 horas de las 24 que corresponden por día. Va a despertar o va a empezar a dar lata por situaciones elementales. Comer, zurrar, dormir. Quien fuera recién nacido, ¿no? Llanto. Hay que tener mucho cuidado porque luego nos preocupa y ustedes cuando tengan a su primer bebé se van a acordar del sangrador porque de repente su bodoque está llorando a moco tendido. Y ya le dieron de comer, ya lo bañaron, no tiene tos, no tiene gripe, no tiene fiebre, el pañal está limpio, está de lujo el bebé, pero está llorando a moco tendido. ¿Qué es lo que tiene? Pues denle chance, ¿no? Si todo está bien y ya cumplieron con todo lo que tenía de requisitos ese recién nacido, va a tener o va a estar presentando sus ejercicios respiratorios. Y esos ejercicios respiratorios todavía se pueden llevar hasta por lapsos de 3 horas por día. Wow, bastante interesante. Entonces, estas cosas, los recién nacidos, tienen un desarrollo de confianza de acuerdo a las necesidades urgentes. Pues lógico, se sienten totalmente protegidos bajo el regazo de mamá y principalmente que nada más saca su biberón natural, es decir, la chichi, y le empieza a otorgar la cobertura de sus necesidades vitales. El significado que va a tener emocionalmente hablando todos los recién nacidos va a depender del temperamento individual de cada niño y de la respuesta que tienen los papás. Muchas ocasiones van a escuchar a los papás que dicen, es que este cuate se parece totalmente al papá, bien enojón, desesperado, berrinchudo, etcétera, etcétera. O se parece totalmente a la mamá, bien tranquilito, nada más despierta para comer, nada más llora cuando hace pipí, pupó, etcétera, etcétera. Características que especifican la situación de un recién nacido, pues la presencia de reflejos primarios, búsqueda, succión, prensión, el moro, qué sé yo. Tienen un efectivo reflejo gastrocólico. ¿Saben qué es el reflejo gastrocólico? El reflejo gastrocólico, las palabras coloquiales de mamá, es que cada que le doy de comer a mi bebé, doctor, híjole, le rechina mucho la panza, le truenan mucho las tripitas. Y lo más curioso es que puja mucho y no sabe si para pujar es para comer o para zurrar. Conclusión, los recién nacidos al momento de estar comiendo están zurrando. Entonces ya no saben para qué pujar. Reflejo gastrocólico quiere decir cuando un estudiante de la Facultad de Medicina por la calle de la Salmonela, el callejón de la Salmonela, y huele algo exquisito que conoce y que le gusta, ¿qué pasa? Empiezan a salivar y les despierta la bestia que traen dentro, ¿sí o no? El guru del rechinar y del movimiento de la peristalsis por el despertar el reflejo de la deglución, ¿cierto? El recién nacido es exactamente lo mismo, al sentir algo en la boca empieza a succionar y a chupar y eso despierta la actividad peristáltica del tubo digestivo, que empieza el movimiento y lógicamente el intestino, aproximadamente 2-3 metros de longitud que tiene el recién nacido de intestino, no todo el intestino al momento de nacer está funcional al 100%. Por consiguiente va a originar cierto chasquido al movimiento de la peristalsis y eso es lo que los papás
Aluden a la situación de que les truena la panza o les rechinan las tripitas. Y reflejo gastrocólico quiere decir, por cada estimulación que yo le doy para comer, va a estar zurrando ese bebé. Quiere decir que si un recién nacido come en promedio 3 horas, ¿cuántas evacuaciones va a tener? Reflejo gastrocólico por cada estimulación bucal es la relajación anal y lógicamente va a zurrar. Si un recién nacido come en promedio cada 3 horas, ¿cuántas veces va a zurrar? Pues las mismas que come y en promedio van a ser 8. Quiere decir entonces que un recién nacido puede evacuar salud en promedio entre 8 o 10 veces al día. Muchachos, no los espanto, ¿sí? Un bodoque llamado niño es bien fácil hacerlo. Mantenerlo es donde la puerca tuerce el rabo. Quiere decir entonces que hay cierto tipo de variaciones que son característicos. Si vean, la peristalsis está muy aumentada. Evacúan desde 2 hasta 8 veces al día, pero orinan desde 5 hasta 25 veces al día. Y es a donde les digo, el recién nacido es muy fácil hacerlo. Mantenerlo es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cuánto cuesta una bolsa de pañales? Las más modestas. No les voy a hablar del Pampers, que es lo high. La más modesta la vamos a encontrar mínimo como en unos 300 pesos. Y eso, 20 pañales. ¿Vale? ¿Cuántas veces zurra un bebé, un recién nacido? Vamos a cerrarlo en 10. ¿Sí? ¿Cuántas veces orina? Hasta 20. Ya son 30 pañales. Quiere decir que si 300 pesos cuesta una bolsa con 20, vamos a necesitar un poquito más, ¿no? Luego, ¿cuánto cuesta la consulta al pediatra? Mínimo. En promedio, 1,000 pesos. ¿Vale? Entonces, imagínense nada más cuánto se llevan en pañales y en leche, el costo del bote de leche, la más barata es la NAN, 350 pesos. Entonces, ¿cuánto es el costo de todos ustedes cuando fueron recién nacidos? ¿Sí? Feliciten a sus papás y a sus mamás y decirles que son hijos de gente millonaria, ¿verdad? Porque invirtieron una lanísima con ustedes. Entonces, es una situación extrema, sí, pero tampoco lo tomen así. Sigan intentando hacer a los bebés mínimo, allá cuando los tengan, disfrútenlos. Pero a final de cuentas, llévense la connotación de que conllevan todas estas situaciones fisiológicas y normales. Y de aquí empezamos con algunas cuestiones a considerar. Todos los niños que toman leche de mamá, la mamá contiene altas concentraciones de magnesio. Y por consiguiente, el magnesio es una sal laxante. Quiere decir que todo recién nacido que toma leche de mamá nunca va a evacuar en consistencia pastosa o dura. Nunca. Todas las evacuaciones de un recién nacido que ingiere leche materna son evacuaciones aguadas, inclusive llegar a ser la consistencia como si fuera del atole. Y mucha gente lo confunde con diarrea. Entonces imagínense, ¿por qué trae a su bebé? Ay, doctor, es que zurra como chacuaco. Está zurrando como unas 8 o 10 veces al día y hace muy líquido, como atole. Ah, pues los médicos bien avisados, tiene diarrea y le empezamos a dar quién sabe cuánto menburge, cuando esto es totalmente normal. ¿Se entiende? Entonces, aguas con ese pequeño dato. Porque desde ahorita me adelanto y yo les diría, defínanme qué es una diarrea. ¿Perdón? Según yo, son más de 3 evacuaciones diarias de consistencia líquida. Ok. Quiere decir entonces que todos los recién nacidos tienen chorrillo. ¿Qué se les ocurría pensar entonces? Hablar de un término que por definición sea general es un error.
La literatura nos comenta que una diarrea es el aumento en el número de evacuaciones con disminución de su consistencia y aumento. Eso es lo que marca la definición de la literatura. Pero yo les diría, ¿qué tanto es en el aumento del número de su frecuencia? Unos dicen que 2, otros dicen que 3, hay quienes dicen que hasta 4 evacuaciones con un día. Entonces yo les diría, todos los recién nacidos son chorrillentos por naturaleza propia, y eso no es cierto. Entonces, hay que agregarle que es el aumento en el número de las evacuaciones con disminución de su consistencia dependiendo del hábito intestinal de cada individuo. Ya desde ahí marco el límite de referencia. ¿Por qué? Porque dependiendo del hábito intestinal, quiere decir que si estoy hablando de un recién nacido, para mí lo normal o lo que debo saber es que un recién nacido puede evacuar hasta 10 veces al día. Entonces, que vengan y me digan que está zurrando de 8 a 10 veces al día y aguado, ¿sabe qué? Sígale dando su chichi, su niño no tiene ninguna infección, no tiene diarrea, no tiene ningún problema. ¿Se entendió? Entonces, las características de tener lactosa materna exclusiva, las consistencias de la leche. Sipping. Niños que toman fórmula industrializada pueden llegar a evacuar 1, 2 veces hasta en 2, 3 días. ¿Sí? Y ahí sí, son evacuaciones totalmente compactas y pastosas. ¿Sale? Eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, resumen, ¿cuáles son las características del recién nacido? Esa cosa se tiene que adaptar al medio ambiente externo, porque ya salió. Y ahí tiene que haber un gasto energético, por consiguiente dijimos que no es de esperar que incrementen de peso desde el momento en que nace, sino que pierden peso en las 2 primeras semanas por esta situación de adaptación y ya después inicia su crecimiento. Todos los niños, todos nosotros nacemos con aproximadamente 5 fontanelas, pero solamente 2 son palpables al momento de nacer. Hay ocasiones en que se palpa una tercera, pero en los prematuros. Pero a final de cuentas, lo que más nos interesa, debemos de contemplar que la fontanela anterior tiene un cierre aproximadamente promedio desde los 7 hasta los 18 meses de edad. Aguas, porque luego esto nos genera mucha confusión. Hay ocasiones en que la fontanela anterior está puntiforme o casi cerrada antes del año de edad, 8, 9, 10, 11 meses, y ya lo queremos catalogar como un microcéfalo y mandarlo a operar a neurocirugía, etcétera, etcétera. Aguas. Estoy diciendo que la fontanela anterior puede tener un margen de cierre desde los 7 hasta los 18 meses de edad y ser totalmente normal. ¿Sale? El sueño fisiológico dijimos que es un oso completo. Prácticamente todo el día se la pasa durmiendo y solamente despierta por situaciones totalmente elementales. Característica principal, reflejos primarios. Es lo que hace la pauta más importante de este grupo de edad. Estas cosas no saben que tiene nada, solamente responden a un estímulo X que para ellos pudiera ser nocivo. ¿Y cómo se hace manifiesto? Por el llanto. Es decir, si yo agarro un recién nacido y le doy una nalgada, créanme que en todo el tiempo que llevo dedicado a la medicina de niños, yo nunca he visto que un recién nacido, le dé una nalgada y se sobe él, así. Nunca lo va a hacer. Le doy una nalgada y él responde y llora, pero llora porque sintió algo que le molestó. A eso se refiere el concepto de la transparencia, entre paréntesis, que dice que no sabe que tiene nada. Él solamente está respondiendo a algo, pero específicamente no identifica el sitio, la ubicación donde se generó la presencia del daño. Y la disminución ponderal que ya dijimos por periodo de adaptación que ocurre en las primeras 2 semanas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? ¿Nada? Ok. Vámonos con leche de mamá. La alimentación con leche humana lleva 4 etapas. La primera, que es pues de donde deriva la capa ectodérmica en esa situación germinal que ocurre al inicio de la vida fetal. La lactogénesis, que es ya la estimulación propiamente dicho de la mama, en donde se va a derivar la producción láctea desde el parto hasta el destete. ¿Qué es el destete?
Cuando ya dejamos la leche de mamá, la lactopoiesis, bueno, pues todo el periodo comprendido en la situación de etapa de producción de leche que se genera por la estimulación hacia las mismas. ¿Cuál es la mejor forma de conseguir que una mamá genere una cantidad adecuada de leche? ¿Perdón? La pura estimulación. A mayor estimulación, mayor producción. A menor estimulación, menor producción. ¿Hay problemas hoy en día? Claro. ¿Por qué? Porque ustedes las mujercitas son totalmente vanidosas y es totalmente respetable. Pero en la cuestión estética, pues la flacidez que originan los pechos, etcétera, etcétera, tienden a generar y evitar la lactancia materna. Pero se ha demostrado totalmente uno de los patrones más importantes, la lactancia materna genera muchos beneficios y el principal de ellos en el momento del parto y haber atendido el haber tenido a su bebé genera la involución de ese útero que puede conllevar a su estado natural más pronto y más rápido que las mamás que no lactan. Entonces, son muchas situaciones benéficas que tiene. Y la última fase es la de involución, que es desde el destete hasta que la glándula mamaria deja de producir leche y esto simple y sencillamente es por la estimulación. ¿Cómo está compuesta la leche de mamá? Híjole, por estructuras o componentes sólidos hasta en un 13%. Por agua, vean, el 80%. Quiere decir que la leche es puramente líquido, más aparte el contenido que tiene, que es muy valioso. Y aquí es de considerar algunos aspectos que hay que recordar. Se han hecho estudios para valorar la importancia del calostro a la cantidad de leche durante todo el transcurso que le esté dando mamá a un bebé. Se ha visto que el primer día de producción de calostro en sus propiedades físicas, químicas y nutricionales supera a todo el tiempo que una mamá pueda tener lactancia, pueda tener leche materna. Entonces, vean cuán importante es la situación del calostro inclusive. En química, recuerden que un pH, el grado de acidez neutro, es el valor de 7, o sea que ni frío ni calor. La leche materna tiene un pH de 7, con una densidad de 1030. La densidad urinaria, por ejemplo, en el ser humano oscila desde 1015 hasta 1025 como patrón de normalidad. Tiene una osmolaridad a la leche de mamá desde 290 hasta 303 miliosmoles por litro de solución. ¿De cuánto es la osmolaridad plasmática de nosotros normal? 290 más menos 10, quiere decir que está donde tiene que estar. El aporte calórico nos da desde 66 hasta 77 kilocalorías por litro de leche materna. Un bote de fórmula industrializada de primera etapa, es decir, la que ustedes quieran, pero que tenga el número 1, nos va a brindar cuando mucho 700 kilocalorías por litro de solución. Quiere decir que es lo que debe de tener. La situación inmunológica, la lactosa, por ejemplo, va a favorecer el estímulo de algún tipo de particularidades que son bastante benéficas para la maduración y funcionalidad intestinal, como son los lactobacilos bifidus, flora bacteriana normal. Y su gran contenido de inmunoglobulina A que contiene la leche de mamá. La inmunoglobulina A en sus primeras etapas es un factor primordial para el revestimiento, maduración y funcionalidad de todo el epitelio pseudoestratificado que conllevamos a todo lo largo de nuestro sistema respiratorio. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Qué sigue entonces? El lactante. Híjole. El lactante, si el recién nacido es maravilloso y complejo por su estudio, pues el lactante también. El lactante va a tener un redondeo desde el mes de edad
Habíamos dicho que el recién nacido, estrictamente hablando, es desde que nacemos hasta los 28 días, pero por redondeo hasta el mes. Ok. El lactante entonces lo tomamos a partir del mes de edad hasta los 2 años de edad. Pero no olvidar que estrictamente hablando, el lactante oscila desde el mes hasta los 15 meses de edad que contempla este rubro. Anteriormente se hablaba de una clasificación de lactante, es decir, lactante mayor y lactante menor. Desde el mes hasta el año de edad, que era el menor, y del año a los 2 años de edad, que era el mayor. Hoy en día está en desuso. Hoy en día solamente se conoce etapa de lactante y se acabó. Por etapa de lactante, entonces nos queda comprendido que es desde el mes de edad hasta los 2 años de edad. Características principales, y aquí pongan mucha atención los que están atrás de la pantalla, porque esto lo deben de aprender, pero así, estrictamente bien. Ya les dije que ustedes no se van a dedicar a los niños, pero su obligación es saber la normalidad de lo que acontece en los niños. Van a tener un margen de 1 año de edad para que sepan ustedes evaluar ese crecimiento y desarrollo de la mejor forma. Y una de ellas es en base al peso. ¿Cuánto dijimos que incrementaba el recién nacido? 30 gramos por mes, hasta 900 gramos en todo el primer mes, ¿cierto? Después del primer mes, bueno, mejor dicho, los primeros 4 meses de vida de un niño deben tener un incremento ponderal de 750 gramos por mes, que en la suma de esos 4 meses me daría un total de 3 kilos. Los siguientes 4 meses de edad solamente van a tener un incremento de 500 gramos por mes. La suma de esos 4 meses me darían 2 kilos. Y los últimos 4 meses, que es lo que conlleva para completar el año de edad, solamente incrementan 250 gramos por mes, haciendo un total de 1 kilo. Quiere decir que un niño que nace de 3 kilos, al año de edad debería de pesar, híjole, 3 de los primeros 4, 2 de los segundos 4 y 1 de los terceros 4, debe de pesar 3 kilos, que es con lo que nació pesando, más 6 que obligadamente debió haber ganado en el transcurso de un año, para hacer un total de 9 kilos. ¿Se entendió? Ok. Ejemplo, Luis, para que se te quite esa cara de what. Tienes un niño que nace pesando 2,5 kilos y te lo llevan a consulta y tiene 4 meses de edad. ¿Cuánto debe de pesar? 2,5 kilos cuando nació. Y tiene... No. 5,5. ¿Por qué? Porque eran 2,5 más los 3 kilos para el 4 meses. Exacto. Entonces dijimos que los primeros 4 meses incrementaban 700 gramos por mes. Y la suma de los 4 me hacen 3 kilos. Esos 3 kilos más los 2,5 kilos que tuvo cuando nació me hacen un total de 5,5 kilos. ¿Se entendió? Omar, tengo un niño que te lo llevan a consulta de 7 meses de edad. Nació pesando 3,5 kilos. ¿Cuánto debe de pesar? 8. ¿Por qué? Porque son 3,5 de nacimiento. Más 3 a los 4 meses. Son 6. Ya van los 6. Ajá. Más, digo, 500 de cada mes, que son 3 meses, 3,5 kilos. Entonces, porque eran 3,5 más 3. ¿Estás de acuerdo con Omar? ¿Cuántos meses tiene? 7 meses. ¿Y cuántos sexual así? 3,5. Son 3,5 más 3. Son 6 más 1,5. ¿Están de acuerdo con Omar? Por fin, ¿sí o no? 3,5 más 3 son 6,5. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Luis? ¿Alguna duda?
A ver, manifiéstense los que están atrás de la pantalla, ¿se entendió? Sí, doctor. Fíjate cómo son de choreros, ni están conectados. Bueno, pues allá ellos. Entonces, bajo este tipo de cuestión, hay que contemplar otro tipo de situaciones. ¿Qué es lo que conlleva el desarrollo afectivo de los lactantes? Porque aquí ya no es como el recién nacido. Un lactante va a esbozar la sonrisa social en promedio entre los 2 y 3 meses de edad. Aspectos tiernos, mi abuelo decía que cuando veías un bebé y se reía contigo es que estaba viendo angelitos. Ay, qué padre, ¿no? Pero bueno, ustedes, si tienen la oportunidad de ver a un bebé de 6, 7 meses, etcétera, y se lo piden a su mamá y lo cargan, el bebé feliz de la vida. Pero quiero que hagan eso en todos los bebés mayores de 8 meses de edad. Va a llorar, a patalear, a hacer su berrinche. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a tener reconocimiento a extraños por esa memoria de corto plazo que tiene a partir de los 8 meses de edad. ¿Sí? Y dirían los papás, es que se volvió muy, muy huraño. No, es que está creciendo y madurando de manera adecuada. Entonces, a partir de los 8 meses es cuando empieza a tener reconocimiento de extraños y generar un mecanismo de respuesta. Los lactantes van a establecer una tolerancia separada, ya más prolongada, sin necesidad de temores mal infundados en ocasiones, a partir de los 2 años de edad. Quiere decir que si ustedes se llevan a un lactantito antes de los 2 años de edad, va a pasar poco tiempo, horas, y mi mamá, y mi papá, y mi mamá, y mi papá, y si no los tiene presente, el llanto bien establecido. Pero ya empiezan a tolerar esa situación de angustia de separación a partir de los 2 años de edad. Es cuando ya los primitos, los amiguitos, etcétera, etcétera, en la confianza que se debe de tener, bien establecida, ya empiezan a quedarse en casa del primo, de los primitos, etcétera, etcétera, sin que genere un mecanismo de respuesta por situación emocional en los niños. ¿Cuál es el periodo intergenésico establecido para la pediatría? Para la gineco la respetamos totalmente, ¿sí? Y son sus valores establecidos. ¿Y para la pediatría? Amor y paz. Ah, ya. 2 años. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Lo ideal es que tengan un periodo entre hermanos de 2 años. Es el promedio. Eso es lo ideal. Hay ocasiones en que tenemos hermanitos que apenas van a ser 1 y el hermano o hermana ya tiene 15, 16 años, ¿no? No es malo, pero la situación está en que no es adecuado. Ni para el crecimiento y desarrollo del de 15 años, ni para el crecimiento y desarrollo del recién nacido. Entonces, lo ideal es el emparejamiento que por acompañamiento debe de llevar el niño. Entonces, debiéramos de tener un espacio promedio entre 2 años. ¿Va? ¿Por qué? Porque estas cosas van a empezar a mostrar lo que el último párrafo que dice la transparencia, los celos por nacimiento de los hermanos, y eso se ve más acentuado a partir de los 18 meses de edad. Más adelante, ya por otro tipo de circunstancias, lo pueden empezar a manifestar, pero el celo por hermanos se hace manifiesto desde los 18 meses de edad. ¿Cuáles son las particularidades más importantes de los lactantes? Alrededor de las 4 semanas empiezan a erguir la cabeza, la empiezan a sostener. Alrededor de los 4 o 6 meses se debe sentar. Alrededor de los 8 o 9 meses debe gatear. A los 10 meses debe establecer la bipedestación. Y a los 12 meses iniciar la deambulación. Aquí viene una cuestión importante.
la deambulación madura o la marcha establecida debe de completarse a los 18 meses de edad. Y aquí viene una cuestión de extrema importancia para el crecimiento y desarrollo del ser humano. Muchos papás aquejan presumir porque su bebé caminó desde los 10 meses y lo hace ser mejor que el que caminó de 18 meses. Mentira. La maduración dentro de la neurofisiología del niño en condiciones de normalidad e idealismos establece que la marcha debe de ser a los 18 meses de edad. ¿Sí? ¿Cuáles son las etapas? Esto es lo más importante que debemos de recordar y conocer siempre. La principal etapa de estos 6 ejemplos que pusimos al año de edad determinan que de todas las 6, la más importante es la del gateo. Es donde se lleva a cabo la maduración específica de la motricidad tanto fina como gruesa. La neurofisiología ha determinado que la etapa del gateo es la etapa de mayor importancia en el desarrollo psicomotriz de un individuo. Quiere decir entonces que desde aquí debe de desaparecer alguna situación que por hábitos se continúan generación tras generación en la presencia de un bebé. Por ejemplo, el uso de las andaderas. Eso no está indicado. Las andaderas fueron un dispositivo que fueron inventadas y creadas en Europa y simple y sencillamente fueron creadas para poder transportar a los adultos que padecían parálisis espástica. Entonces, vean cómo ni siquiera una andadera tiene que ver con una maduración o un crecimiento y desarrollo normal. Entonces, hoy en día los vemos como un método obligado en el manejo y la atención de un paciente, de un niño, y eso no debe de ser y no entra. De manera muy chusca alguna vez, en algún seminario, tuvimos la oportunidad de que nos diera una charla, una neurofisióloga neonatal. Puta, en mi vida yo había escuchado eso y ni siquiera sabía que existía eso. Y una plática bastante interesante, y en donde dijo que se había demostrado en estudios a largo plazo que la caligrafía tenía que ver con el gateo y que se había demostrado que toda la escritura garrafal que pueda tener un individuo es por niños que no gatearon. Y mi comentario fue, puta, estamos jodidos, todos los médicos no gateamos, ¿no? Entonces, bajo ese tipo de cuestiones, vean cuánta importancia tiene esa situación que hoy en día se la estamos suprimiendo a un niño, ¿sí? Entonces, hay otras pautas que lógicamente conforme transcurre el tiempo van a evolucionar. El seguir los objetos, el alcanzar los objetos, la pinza gruesa, la pinza fina, etcétera, etcétera, que ya en su momento, en alguna otra ocasión, nos detendremos a valorar este tipo de cuestión. Generalidades. El lactante, cuando un niño no camina, el niño va a donde los adultos lo llevan, no a donde él quiera ir. Pero ¿qué pasa cuando el niño empieza a caminar? Entonces, el niño va a donde quiere ir y los totalmente independiente. Una vez que empieza a caminar, empieza a iniciar la exploración de su mundo, de lo que lo rodea. Establece una capacidad de comunicación, los primeros sonidos guturales, gu, gu, da, ocasionalmente el establecimiento de monosílabos, ma, pa, etcétera, etcétera. Característica importante de los primeros 4 meses, tiene una máxima velocidad de crecimiento, la etapa de los lactantes. Característica súper esencial o importantísima, es que en esta etapa es cuando aparece la lactación. ¿Qué es la lactación? La introducción de alimentos de origen no lácteo.
¿Cuál es la edad ideal de la lactación? 6 meses. ¿Por qué? Termina la lactancia sola. La OMS dice que lo ideal es llevar la lactancia 2 años. Pero estaban proponiendo esos mafufos que fuera hasta los 5 años de edad, no te pases. Imagínate los niños o niñas, voy a ir a ver a mi novia, dame chichita primero y luego vengo, ¿no? O sea, no te pases. Entonces, Supongo también por los requerimientos propios del gobierno, que se necesitan a los 6 meses, y a los 6 meses es cuando la leche materna deja de producir los datos. una respuesta bastante sustentable, jefe. Cuando estén en el ámbito práctico, van a escuchar a las mamás y las abuelitas, y no, doctor, ¿cómo hasta los 6 meses? Ve a mi hijo grandote, fuertote, y yo desde el mes, 2 meses le daba su huevito hervido. ¿Sí? Nosotros para determinar la lactación establecimos algo que se llama maduración. La maduración de un reflejo que se llama deglución. Por sí mismo la deglución madura como reflejo a partir de los 8 meses de edad. Quiere decir entonces que la situación estricta es que yo le debiera de dar los primeros alimentos a un bebé hasta los 8 meses de edad, porque es cuando ya está maduro el reflejo de la deglución, ¿cierto? En algún momento se hizo. ¿Qué pasó? Empezaron a desnutrirse los niños. Entonces hay que darse la lactación a los 2 o a los 4 meses. En algún momento fue muy de uso el hacer la lactación a los 4 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Alergias alimentarias a lo bestia. ¿Sí? Entonces decíamos, bueno, entonces pues hay que agarrar una media, ¿no? Y la media fueron los 6 meses, en donde ya no está tan inmaduro tanto la funcionalidad como la anatomía del tubo digestivo. Entonces se opta por establecer la lactación a los 6 meses de edad. Entre los 5 y 8 meses, vean, tienen un incremento promedio de 2 centímetros por mes. Característica importante de la etapa de lactante es que brotan los primeros dientes, y en algún momento yo les dije, la odontogénesis se lleva en el 4.º mes de edad gestacional. Eso no se explica porque hay niños que nacen con dientes, pero bueno, el promedio es que los niños tengan su erupción dental alrededor de los 6 meses de edad. En la etapa del lactante es cuando se sientan, cuando giran, cuando gatean, cuando establecen la pinza gruesa, la pinza fina, etc. ¿A qué nos referimos con pinza gruesa y pinza fina? Observen a un bebé entre los 2 y 4, no, alrededor de los 4 o 6 meses. Llámenle la atención con algo, un objeto X, de tal manera que centre su atención y que él lo quiera agarrar. Y déjenlo que lo agarre. Y observen cómo lo agarra. Y van a tomar los objetos como los changuitos, así, con toda la mano. Esa es la pinza gruesa. Pero ya cuando tenga más edad, van a empezar a agarrar las cosas así, con índice y pulgar. Entonces, la maduración en cuestión de pinza gruesa, pinza fina, se establece en este grupo de edad. Alrededor de los 10 meses empieza la bipedestación, decíamos, para que se establezca la deambulación en promedio a los 18 meses de edad. Y viene una pauta en el sentido psicológico, el significado del mundo, en el sentido del yo y del no yo. ¿Cómo lo podemos evaluar? Híjole, pues todo lo que ven sus ojitos es de él. Y observen a los lactantes. Pongan a 2 lactantes con juguetes y todo lo que vean sus ojos es de ellos. Aunque no sean de ellos, ¿sí? En su sentido de propiedad. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Cuál es cuál? Pero bueno. Hola, jefe. Bajo ese tipo de cuestión, entonces, vimos las características principales del recién nacido,
Vimos las características del lactante y determinamos ahora las pautas. ¿Qué pasó, Roy? Del preescolar. Ya les dije, ya pongo no, una Sor Juanita de por medio y ya están. Es más, yo siempre les dije, el objetivo es el 6, después es mera vanidad, ¿no? Dale, Roy. ¿Qué vamos a denotar entonces con el, perdón? ¿No? Ah, perdón, pensé que me hablaron. Vamos a pasar entonces con el preescolar, que es el siguiente grupo etario. El preescolar es un grupo de edad que va desde los 2 años a los 5 años, 11 meses de edad. Para fines prácticos, de los 2 a los 6 años. Punto. Se acabó. ¿Qué caracteriza el preescolar? Híjole, pues la demostración de ese crecimiento y desarrollo por las curvas de Scammon, ¿se acuerdan? Los aspectos general, neuronal, linfoideo, genital, etcétera, etcétera. Pero aparte de ser una característica primordial esto, tiene aspectos importantes que hay que recalcar. Uno, su fase de constancia objetal, que va a ser alrededor de los 2 años hasta los 34, 36 meses de edad. Su característica principal del preescolar es la etapa fálica. ¿Qué es fálico? ¿Qué es falo? Es el órgano reproductor. Sí, pero ¿qué es fálico? Fuerte, que estoy sordo. Ah, chido. Es cuando la exploración de estos genitales. ¿Es cuando qué? La exploración de estos genitales están conociendo. Ujú. Pero en ellos se refiere más como a la etapa en la que ya empiezan a cambiar como de pañal al vaso, ¿no? Todo el reconocimiento genital, pero principalmente determinado por un estímulo. Es decir, que sienten riquísimo cuando se tocan genitales. Punto. ¿Sale? La etapa fálica es una de las pautas importantísimas en este grupo de edad. Dense la oportunidad de conocer niños a diversos grupos de edad. Y cuando vean un preescolar, obsérvenlos. Son una chulada estas cosas. Agarran su nica y se meten al baño. Con su bocado, su fruta, lo que sea, se sientan supuestamente a zurrar y están comiendo. Comen, cantan, duermen, juegan, todo con la situación placentera de tener y detener la salida de la materia fecal. ¿Por qué? Porque siente una estimulación placentera a nivel del recto, ¿sí? Y eso no es malo. Está explorando, conociendo, pero tiene un estímulo de sensación placentera, ¿vale? Bajo este tipo de cuestión ocurren muchas cosas. ¿Por qué? Porque dentro del control de esfínteres, muchas ocasiones apresuramos a un niño. El control de esfínteres debiera iniciar al año y medio de vida. Eso debiera ser lo normal. Pero si ustedes meten a un niño a guardería, al año y medio ya tiene que hacer su control de esfínteres. Punto. Se acabó. Entonces, no estamos dejando que lleve a cabo un crecimiento y desarrollo de manera normal. Debe empezar en términos de normalidad al año y medio y debe de madurar y ser 100% tolerable hasta los 3 años de edad. ¿Sale? ¿Por qué comento todo esto? Porque cuando tenemos la enseñanza del control de esfínteres, un niño, cuando hablo de niño, hablo de niños, niñas en general, ¿eh? No crean que es por cuestión genérica. A un niño nunca se le enseña a la deposición de evacuaciones en una taza del baño. ¿Por qué? Que podemos traumar para el resto de su vida a un niño. ¿Por qué? Porque si yo lo siento, él se dio cuenta y sintió que salió algo de dentro de él y todo lo que está dentro de él, es suyo.
y a la porquería esa cayó ahí, le jaló y se lo tragó. Aguas. Si él llega a caer ahí, se lo va a tragar. Entonces, es uno de los muchos traumas iniciales infantiles que tiene el niño. Por eso a los niños se les inicia su adiestramiento a base de las nicas. Esa es la razón sustancial. Y así como esas causas, esas situaciones que causan mucha ternura, hay que contemplar el tipo de pensamiento que tiene el niño por cada grupo de edad. Ejemplo, surge el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? Es cuando los niños se enamoran de su propia madre. Aquí sí hablamos de situación genérica y es cuando el varón, por relación heterosexual, se enamora de su mamá. ¿Pero qué creen? No es que se enamore de su mamá, se enamora de una mujer en relación heterosexual. Y aquí el papá no es su papá, es su principal rival. ¿Sale? ¿Qué es el complejo de Electra? Exactamente lo mismo, pero al revés, donde la niña se enamora de ese hombre y ese hombre es su papá. Y su principal rival a muerte es la mamá, porque no es su mamá, es su contrincante. A razón del papá, no, del niño, ¿sí? Su papá no es su papá, es su rival, es su contrincante. ¿Cómo podemos demostrar esto? Y es que es una belleza, de verdad, es una chulada todo esto. Hagan experimentos con esos canijos preescolares y pongan a una pareja, mamá, papá, que tengan un preescolar y díganles, oye, dame chance de revisar esto que me dijeron a ver si es cierto. Pongan al papá y a la mamá juntos en el sillón, en el sit, etcétera, lo que sea, y pidan al papá que abrace a la mamá, que le empiece a acariciar, que le dé un besito, etcétera, y vean la respuesta. Está jugando por allá distraída, se da cuenta, corre, llega en medio, se mete. Lógicamente, si es un niño, empujando y hasta golpeando al papá. Y si es una niña, empujando o golpeando a mamá. ¿Por qué? Porque están compitiendo con su ser amado. Se están disputando el amor de un hombre o de una mujer. ¿Sale? Eso es complejo de Edipo y complejo de Electra. Realizan, yo les dije cuando tuve la oportunidad de conocernos, que me gustaría que ustedes se comportaran como un preescolar. Y el preescolar es aquella cosa que realiza preguntas de muchos aspectos. Y esas cosas nunca se van a cansar de preguntar. Se van a cansar más ustedes rápidamente de tratar de responder que el preescolar de preguntar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca van a salir del por qué. Preguntan la procedencia de los bebés. ¿Sí? ¿Que ahí tienes a mi hermanito? Sí. ¿Y por qué te lo tragaste? ¿No? O sea, cosas inverosímiles que salen de las ocurrencias y de la boquita y de la naturaleza de un preescolar. Son una maravilla estos cuates, viéndolos y explorándolos en todo ese tipo de cuestión. Más características en el aspecto del preescolar empiezan a generar el desarrollo de una confianza básica. Omar, Luis, algún día ustedes van a tener, y perdón, perdón, discúlpame, jefe, y Jared, sí es cierto, y Borghetti, algún día van a tener la dicha y la fortuna de ser papás, ¿sí? Ellas no, ellas van a ser mamás, pero hago alusión a los papás. ¿Por qué? Porque cuando decimos el desarrollo de la confianza básica, ay, no le digas, es un niño, no se va a dar cuenta, no va a entender. Cuidado, 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 cuidado. A un niño nunca o jamás se le debe mentir, nunca. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es bajarnos a su nivel y hablar el mismo lenguaje que ellos. Porque si nos dedicamos a tratarles de darle una explicación científica,
lógicamente vamos a estar fritos. Un chiste tal vez muy malo, pero que a final de cuentas no deja de ser un chiste, pero para tratar de ejemplificar esta situación en el aspecto de confianza. Y la confianza establece seguridad de sí mismo, porque vive en un mundo real, por muy duro y cruel que sea, ¿sí? A diferencia de vivir en un mundo de fantasía, que cuando tenga la primera veracidad, se va a quitar la venda de los ojos y puede ser decepcionante y generar muchos traumas. Entonces, la situación es siempre hablarles con la verdad. Y el chiste dice, papá, ¿qué es el sexo? Chispas. Y el papá se pone verde, amarillo, rojo, etcétera. Y, bueno, está bien. Creo que es tiempo de hablar de hombre a hombre, ¿no? Y se meten al McDonald's, piden sus hamburguesas, sus papas, sus refrescos y se ponen. Pues mira, hijo, da la casualidad que una mujer y un hombre y esto, y esto, y esto, y esto. Y después cuando acaba la charla, termina diciéndole el niño, oye papá, ¿y todo eso cabe aquí? Era su credencial de inscripción al fútbol, en donde decía sexo. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si nosotros contestamos sin escuchar y solo oír al niño, estamos fritos y siempre vamos a caer en este riesgo. Entonces hay que aprender a escuchar. ¿Qué es lo que en realidad quiere saber? Para que yo a su nivel hable como él y explicarle de la mejor manera y solventar su patrón de respuesta. ¿Sale? A esta edad surgen los miedos infantiles. Ay, ay, ¿cuántos de ustedes? Espero que tengan la dicha de tener hermanos. Yo nunca tuve hermanos. Y ya ser padrísimo, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela, en la primaria, alguna vez escuché decirle a un compañero de alguien que lo estaba molestando, vas a ver, te voy a acusar por mi carnal y bla, bla, bla. O sea, pues qué padre ha de ser eso, ¿no? Pero bueno. Pero a final de cuentas, hasta ahorita, ¿cuántos chascarrillos hacen ustedes? Tú no eres de la familia, tú eres adoptado, te recogieron de la basura, ¿no? Entonces, surgen miedos infantiles a esta edad como parte de esos mecanismos que tenemos de defensa, pero que nosotros mismos los generamos, que es lo peor. Ah, pero eso sí, me molesta, le llamo la atención, le doy sus nalgadas, un jalón de orejas, porque no quiere ir al baño solito porque está oscuro, porque no se quiere dormir con la luz apagada, porque quiere el ropero totalmente cerrado, porque quiere que me acueste con él en lo que se queda dormido. Eso me fastidia. Pues sí, pero yo mismo generé ese chascarrillo de que no es mi hijo, de que lo recogí de la basura, de que, no sé, lo encontré tirado por ahí en la calle, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo esto establece muchísimos de los cambios psicológicos que tiene el niño. Entonces, existen pautas para que yo pueda determinar la evaluación, el crecimiento y desarrollo de un niño en etapa preescolar. La respuesta es sí. Y para los que están atrás de la pantalla, si escuchan, qué bueno, y si no, pues se lo perdieron. Pero para los que están ustedes aquí, necesito que a más tardar lunes, martes, me traigan este trabajo. Se llama Evaluación de la Escala de Denver. Denver, ¿qué es? Es una escala de valoración que me permite establecer el crecimiento y desarrollo de un niño en edad comprendida de los 0 hasta los 6 años de edad. ¿Sí? ¿Qué me valora? Los aspectos en motor grueso, en motor fino, en lenguaje y en aspecto social. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Generalidades y resumen de la etapa del paciente preescolar. Es un deambulador en potencia. Estas cosas ya no se quedan quietos. Al preescolar yo siempre le he dicho, y eso ya es una connotación mía, que el preescolar para mí siempre ha sido un Boy Scout. El preescolar siempre está explorando su mundo, ¿sí?
El preescolar ya camina, es independiente y a él le interesa, llegue a donde llegue, ir a explorar e investigar qué hay y no a quedarse quieto como tal. Su alimentación principal ya no es lácteo, su dentición ya es totalmente transitoria. La maduración se hace más explícita de tal manera que la pinza fina está totalmente ya pues perfeccionada. El lenguaje se hace totalmente establecido y florido. Tienen un incremento aproximadamente de 1 centímetro por mes en los 2 primeros años de edad. Aspectos importantes biológicos dentro del campo médico que nos deben de interesar es que el cerebrito, y esto ya lo habíamos comentado en algún momento, a esta edad cuenta con aproximadamente el 85% del volumen y peso total comparado con el del adulto. Entonces, acuérdense que yo les di una cifra donde les dije a manera de comentario que el trauma de cráneo en niños hasta de 5 años de edad para abajo, aguas, tenía mucha situación de factor de riesgo por el pronóstico. Esta edad se caracteriza por el aspecto de tenencia, pero no la tenencia vehicular, sino tenencia en el aspecto de tener, de pertenencia. A esta edad es donde vienen los broncones y las peleas bien sabrosas entre los preescolares. ¿Por qué? Porque todo lo que ven sus ojitos es de ellos y todo pertenece a ellos y se pelean por el mismo juguete, por la misma pelota, por las mismas situaciones, etcétera, etcétera. La independencia está totalmente acentuada ya como tal. Hay quienes dicen que aquí, en esta etapa, es cuando inicia el desarrollo de la personalidad del ser humano. Entonces, es un aspecto bastante importante a contemplar. El incremento de 2 kilos por año aproximadamente, hasta 7 centímetros por año en cuestión de talla, y algo bien interesante. Si alguna vez ustedes ven para revisión general a un preescolar en su consulta, pregúntenle a mamá cuál es su preocupación principal y la mamá les va a decir que no comen. ¿Sí? Pero lo pesan y lo miden, está normal. Ah, chinga, entonces, ¿cómo podemos explicar esta cosa? Yo dije al principio, para mí el preescolar es un Boy Scout en potencia. A él le interesa ir a conocer su mundo. Yo no conozco hasta este momento y nunca voy a conocer, creo, me voy a morir y nunca se me va a hacer posible, ver a un preescolar que llegue a casa, vayan ¿a qué hora comen ustedes? Vamos a ser idealistas, ¿a qué horas comen? A las 3, ok. Yo no conozco ni conoceré y me voy a morir sin ver eso. Que llegue un preescolar a casa a las 2:50, a las 14:50, 55 horas y les diga, papá, mamá, buenas tardes, vamos a degustar nuestros sagrados alimentos, se sienten, tome sus cubiertos y les diga aprovecho. Nunca lo voy a ver. Lo que siempre voy a ver es, niño, siéntate a comer, ven acá y acábate esto, luego te vas a jugar y todo, ¿sí? Los niños en etapa preescolar, yo les dije, son unos Boy Scouts en potencia. Si ustedes a ese niño tienen la debida precaución en higiene de manos, les dejan recipientes a su alcance con comida, y ahí se lo dejan, créanme que después de unas horas esos recipientes están vacíos, pero no porque hayan desaparecido, sino porque ese troglodita llegó y se los empaquetó. Quiere decir que el preescolar come, pero come de manera diferente, no a como nosotros quisiéramos. Entonces, ellos llegan, obsérvenlos, llegan, pican la comida que está en la mesa y se van. Vuelven a llegar, vuelven a picar otro poquito y se van. Es decir, se la pasan comiendo todo el día estos cuates y nunca tienen un sentido de alimentación formal como nosotros quisiéramos que lo tuviera. ¿Se entiende? Entonces, la consolidación de esquemas de conducta y la etapa del por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y ahí sí, en general, es para todos. Nunca dejen con preguntas a un preescolar. Nunca. Van a ver que al paso del tiempo, ustedes se ganan su total confianza de un preescolar. Y ustedes van a ser las personas más consultadas para ese preescolar.
y les va a originar un arraigo impresionante. Y lo más curioso, se van a dar unas sorpresotas ustedes con cada pregunta que les haga un monstruo de eso. Cosas que ni se imaginan ustedes que les pueda preguntar. Pero de nosotros depende el crecimiento y desarrollo real a ficticio total. Pero les vuelvo a repetir a manera de consejos, nunca contesten con una respuesta técnica y sofisticada, porque los van a aburrir, no les van a volver a preguntar y se pierde la confianza. Entonces, pónganse nada más a su altura, a su nivel. Hasta ahorita los pocos compañeritos que he tenido la fortuna de que estén rotando en la sala, no sé si se han percatado, yo nunca le hablo con una formalidad a un paciente. Nunca, ¿sí? Porque hay que romper ese lazo de angustia. ¿Ustedes han estado alguna vez hospitalizados? No. Bueno, qué bueno para los que no, qué malo para los que sí. Pero la connotación del contexto de la palabra, que, bueno, de la pregunta que hice, es porque ha de ser feo, ¿no? Yo tampoco nunca he tenido la mala fortuna de estar hospitalizado, pero tan solo para nosotros a nuestra edad ha de ser feo que digan, oye, ¿cómo está el de la hipertensión? ¿No? Oye, ¿y el diabético? Espérate, ¿no? Si de por sí me siento mal y pésimo y luego todavía que me traten así como un objeto, pues está peor, ¿no? Y acuérdense que peor es peor que peor. Cuando tal vez la situación debería ser, oye, ¿cómo está Juanito? El niño que presentó este tipo de diagnóstico, bla, 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 etcétera, etcétera. Creo que debería de sentirse un poquito más en confianza. Y les vuelvo a repetir, eso lo pueden constatar, no sé si se hayan percatado los compañeros que han estado al menos en estos ratos conmigo, yo nunca le hablo con una formalidad a un paciente y siempre tratar de romper esa situación para que tenga una apertura y que me pueda dar lo que yo estoy preguntando, porque si no, se cierran y va a ser bastante difícil. Ahora imagínense en un preescolar. Entonces, está en marcha totalmente su funcionalidad psicomotriz y su maduración del lenguaje. Hablan, hijo, hasta por los codos estos cuates. Lo difícil no es que hablen, es callarlos. Esta es la tabla de la escala de valoración de Denver. 4 áreas a evaluar: la personal social, que se ve hasta arriba, las habilidades motoras, que sigue, el lenguaje y las habilidades motoras gruesas. Digo, las finas y las gruesas. Son 105 ítems que hay que evaluar, pero no les estoy pidiendo que evalúen los 105 ítems. ¿Cómo se maneja todo esto? Ustedes van a ser portadores de la información a sus compañeros, ¿eh? Por si no se alcanza a escuchar hasta allá. Tipo eje de coordenadas, en donde van las 4 áreas que tengo que evaluar. Está la edad, que dijimos que era desde que nacemos hasta los 6 años de edad. ¿Sí? Ejemplo, yo voy a evaluar a un recién nacido. Tiene un mes de vida. Ok, aquí me dice un mes. Entonces, trazo una línea imaginaria. Y todos los ítems que queden contemplados en este mes es lo que tengo que evaluar. ¿Sí? Hay ítems que están completos o sombreados. Quiere decir que esto lo tiene que hacer a chaleco el niño que lo esté evaluando. ¿Sí? Hay ítems que no están totalmente sombreados. Lo siento. Quiere decir que la mitad sería por acá y un poquito más de la mitad. Yo podría darle la interpretación de decir que este ítem, el 75% de los niños que yo evalué que tengan este ítem, lo tienen que hacer. Pero también existe un 20-25% de niños que no lo pueden realizar. ¿Sale? Entonces, vuelvo a repetir, un niño de 5 años. Mi línea imaginaria, 5 años, quiere decir que todo esto lo tengo que evaluar. Y lo tendría que realizar con las connotaciones de, pero vuelvo al ejemplo anterior.
recién nacido. El ítem número 1 lo tiene que hacer a chaleco para considerar que está normal. El 5 ya no entra, porque eso se tiene que evaluar hasta los 2 meses. Ya no entra. No los Son los que están como solo los que están completos en el rango de edad en el que está comprendido. ¿Se entendió? Quiere decir que aquí nada más sería el 1, y este está este tampoco, este tampoco, este tampoco, este menos, este sí. Este era dentro del mes. ¿Sí? Quiere decir que para mi ejemplo, a evaluar en un niño de un mes, solamente tengo 2 ítems a evaluar. Y los 2 están totalmente sombreados. Quiere decir que los 2, en el recién nacido que yo evalué, los tiene que hacer a fuerza. ¿Qué es el ítem 1 y qué es el 5? ¿Qué es el 75? Pues no sé. La verdad no lo sé. Permíteme, Luis, antes de que se me vaya la onda. La tabla de ítems, que son las explicaciones, el 1, mira con atención un rostro. Quiere decir, yo agarro a mi bebé, lo tengo acostado, o lo cargo, y automáticamente lo tendría que ver. ¿Sí? ¿Ya me vio? Perfecto, lo hizo muy bien al 100%. ¿Se entendió? ¿Cuál era el otro ítem que tenía yo que evaluar en todo recién nacido? El 75. ¿Qué es el 75? Pues quién sabe. 75. Ya levanta la cabeza. ¿Cómo lo exploro? Lo puedo recostar en el cúbito dorsal y a lo mejor pudiera tener la osadía de querer levantar la cabeza. Pero lo puedo poner en el cúbito ventral y el solito tiene que hacer el intento de levantar la cabeza. Perfecto, lo hizo muy bien. Entonces, sí lo puedo. Ahora, eso es la evaluación. Lo más fácil de hacer es eso. Evaluación. Pero ¿qué interpretación yo tengo que dar a eso? Eso es lo más importante. ¿Para qué rayos me sirve el Denver? Para evaluar el crecimiento y desarrollo de un individuo que nacemos hasta los 6 años en 4 esferas principales, motoras y sociales. ¿Sí? Quiere decir entonces que mi cabecita debe de volar a la situación de ¿qué es una historia clínica? Es un documento médico-legal que me permite conocer a un paciente para hacer un diagnóstico, determinar un tratamiento, establecer un fin pronóstico. ¿Qué diablos tiene que ver la historia clínica con el Denver? ¿Qué tal si mi paciente que evalué no levantó la cabeza y no observó el rostro de quien le puse presente? Ay, en la torre. ¿Estará bien? Para mí, eso está mal. A ver, señora, ¿cuándo nació su bebé? ¿Cómo nació su bebé? Lloró, respiró, fue planeado, deseado, bla, 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 bla. Y a lo mejor resulta que fue prematuro, que tuvo asfixia perinatal, que tuvo sufrimiento fetal, que no lloró ni respiró, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay entonces relación en lo que encontré y en lo que investigué. Ahora, ¿qué propongo hacer? Porque ya me di cuenta que tiene alguna situación que es quién sabe. Para el paciente yo le encontré esto, tiene estos antecedentes que pueden ser los generadores como factor de riesgo. Mi propuesta es que lo vea el neonatólogo, el pediatra, el psicólogo, el rehabilitador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? De una manera simple, sencilla, pero valiosísima la tabla de evaluación de Decker, que pueda darme la oportunidad de conocer a un paciente y detectar posibles alteraciones. Me voy a la contraparte. Lo hizo todo bien. Es que padre, ese niño sano, ¿no? Pero yo no me tengo que quedar ahí. No se limiten ustedes mismos. Y ahorita la cuestión sería, ¿está bien? Es que padre, pero ¿por qué está bien? Oiga, señora, ¿usted planeó y deseó su bebé? Uy, sí, la verdad, yo tenía muchas ganas de tener un bebé, por esto, lo llegamos, lo elegimos, y mi marido se salió de trabajar, él se queda cuidando al bebé, le prepara su lechita. Sí, padre, ¿no? Está envuelto
dentro de un ambiente totalmente propicio para un crecimiento y desarrollo, que me lo está relatando la evaluación, que por eso está bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió qué es lo que quieres? Ok. Vámonos entonces un ratito ya nada más para avanzarle, porque si no, no acabamos. El escolar. El escolar es un grupo de edad que va a abarcar desde los 6 hasta los 10 o 12 años de edad. ¿Por qué? Porque depende si es hombre o si es una mujercita. Características principales del escolar. Bueno, pues su incremento. Promedio, 3 kilos por año aproximadamente. Va a tener un aumento de talla promedio de 6 centímetros por año. El escolar se caracteriza por unas características físicas muy interesantes. ¿Cuáles? Cambios esqueléticos. Acuérdense de sus compañeros. Nenas, acuérdense de sus compañeros porque eso es más evidente en los varones. Cuando iban saliendo de la primaria o entrando a la secundaria. Parecemos arañas patonas, ¿sí o no? Unas patotas así y un tronquito así nada más, ¿cierto? Entonces, hay cambios esqueléticos, que es lo que caracteriza este grupo de edad, determinado por esos cambios. Hay acentuación de las curvaturas de la columna, inclusive los vemos así hasta como jorobados, tienen alteraciones de pie plano, etcétera, etcétera. Este grupo de edad se caracteriza porque se empiezan a reemplazar los dientes, la dentición residual por la dentición permanente. A esta edad hay mucho sentido del deber y responsabilidad. Hay mayor capacidad de abstracción y de conceptualización. A esta edad es una edad que yo les considero como si fuera una esponjita. A esta edad a un niño, ustedes métanle inglés, francés, italiano, alemán, mandarín, etcétera, y todas se las va a chutar sin problema alguno. Ya después es otro problema. Cuando empezamos a hacer exámenes en el CL y todo eso es cuando se nos aparece Juan Diego y sin guaraches. A esta edad, lógicamente su característica es que tiene separaciones prolongadas de la familia sin generarles ningún tipo de problema. No hay trastornos de ansiedad y esto se ve generalmente después de los 6 años de edad. A esta edad es cuando empiezan ya las pijamadas, el irse a dormir a casa de los amiguitos, de los familiares, etcétera, etcétera. Hay interés e identificación de conducta del padre del mismo sexo. Ahora sí, acentúo Jared, Omar, Luis, por lo que más quieran. Cuando tengan hijos varones, nunca se olviden de eso. El interés y la identificación de la conducta del padre del mismo sexo. Mi papá es mejor que el tuyo. Mi papá juega mejor fútbol que el tuyo. Mi papá tiene un carro más chido que el tuyo. Mi papá y mi papá y mi papá. El superhéroe de un niño es en la etapa escolar. Y si ustedes destruyen o no cultivan esa imagen, nunca la van a tener así. ¿Sí? Entonces, el heroísmo total que generamos en los hijos, principalmente en los varones, se suscita en esta edad. Y es cuando implica más veracidad, más confianza y más, ser más recto, pudiéramos decir, en el tipo de respuestas que se pueda dar. Las expresiones afectivas se hacen totalmente notables. De los niños en general, niños, niñas, hacia los papás. Vean, es más, yo me atrevería a decir, varios de ustedes, los acompañaba papá o mamá a la escuela, y eso no es malo. Pero en esta edad, hagan memoria retrospectiva cuando tenían este rango de edad, y así de, dale mamá, ya me voy solito, ¿no? ¿Sí? Entonces,
La situación de, ay, mamá, o sea, el besito, etcétera, pues ya estoy grandote, no inventes eso es para los chiquitos, yo ya soy grande. La capacidad de relaciones afectivas con los niños de su edad, esto se acentúa más a los 9 años de edad. ¿Hay algunas cuestiones importantes que contemplar? Sí. ¿Tiene mayor incorporación a las normas sociales? Sí. Obedecen más los niños. A regañadientes y todo, pero obedecen más los niños. ¿Tienen un aumento en el interés por conocimientos académicos? Vuelvo a repetir, es una esponjita. Y a esta edad, las matemáticas les vienen haciendo los mandados como tal. Destacan por su competencia de liderazgo. Entonces, a ti no te sale la vuelta al mundo con el balón como me sale a mí. ¿Sí? Yo juego mejor fútbol. Yo anoto más goles que tú. Yo hago mejor tarea que tú. Yo esto, bla, bla, bla. Y siempre aludimos a presumir nuestro sentido de liderazgo. Y eso generalmente en término promedio de 8 o 9 años de edad. Tienen elevado interés por actividades fuera del hogar. Estos cuates es más fácil tenerlos en la calle que dentro de casa. Eso es en una situación de normalidad que ya hoy en día es una situación soñada. A ustedes les tocó la transición o a lo mejor sí tuvieron la oportunidad de estar en la calle jugando con los cuates. Yo todavía tuve la oportunidad allá en el barrio donde estuve de niño, pasármela hasta la 1, 2 de la mañana jugando fútbol, aproximadamente a 3, 4 cuadras de donde estaba la casa de mis papás, porque era la única calle que estaba pavimentada en ese entonces y tenía alumbrado público. Entonces, imagínense, nos teníamos que ir hasta quién sabe dónde para jugar y tranquilo, sin ningún problema. Hoy en día, desgraciadamente, eso ya no se puede hacer. La inseguridad que priva, etcétera, y todo ese tipo de cuestiones. Bajo ese tipo de situación, hay que contemplar muchas otras de ellas. Características principales es que a esta edad ya hay un completo dominio de las funciones corporales. Total, ya. Es una maduración total que existe. Debe de existir o se hace presente en este grupo de edad la velocidad en coordinación óculo-manual. Ojo, coordinación óculo-manual. Y eso se debe de llevar al después de los 6 años de edad. ¿Cuántos niños menores de 6 años han visto ustedes en bicicleta? Un buen, ¿sí? Cuando en realidad el uso de la bicicleta debería de ser a partir de los 6 años de edad, porque es cuando por maduración y desarrollo existe esa coordinación óculo-manual. Pero vuelvo a repetir, ¿cuántos niños menores de 6 años han visto en bicicleta? Infinidad, infinidad. La actividad física se hace totalmente continua y eso es más común después de los 7 años. Conclusión y generalidades. El escolar, la etapa es más breve en la mujer, ¿sí? Ya empezamos a tener desde aquí las diferencias. Hay menos asincronía en el crecimiento, ya dijimos, parecemos nosotros más visto en los varones, arañas patonas, ¿no? Unas extremidades largotas y un tronco sumamente cortito. El no perfeccionamiento de funciones, me vale. A esta edad los niños se bañan cada 15 días, cada mes, etcétera, y no pasa nada absolutamente. Pero es una etapa muy receptiva, en donde si desde la etapa anterior generaba daños en la estima porque me dijeron que me recogieron de la basura, imagínense a esta edad, que ya se conceptualiza toda la situación. Entonces, que les diga que no es mi hijo, que me recogieron de la basura, etcétera, etcétera, pues la etapa receptiva tiene mucha situación de riesgo y de profundidad en esta edad. Es totalmente moldeable a su medio ambiente. ¿Alguno de ustedes en este rango de edad tuvo la situación por la circunstancia que haya sido de cambiarse de casa? ¿Sí? ¿Teniendo más o menos esta edad? Ok. ¿Tuvieron algún problema? Ninguno. Llegaron a su nueva casa y más tardaron en llegar que en salir y hacerse de cuates, ¿no? Entonces, son moldeables totalmente a su medio ambiente, no representan ningún tipo de problema ni nada por el estilo.
El incremento de talla 5 a 7 centímetros por año, 3 kilos y medio de peso. El crecimiento constante de ese macizo facial, la dentición permanente ya se hace lógicamente más evidente, el crecimiento del tejido linfoideo, el cerebro, vean, y la médula alcanzan el tamaño y la forma de un adulto. Pero aquí viene una interrogante. ¿Inicia la crisis de la adolescencia? Es una situación que todavía no se puede demostrar. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Característica importante de esta edad. El desarrollo del ser humano, ojo, el comentario siempre lo dejo hasta el último para decir, hay que tomarlo desde el carácter científico y pedagógico que nos obliga a estar aquí, no tomarlo por otra vía, por favor. Hoy en día es totalmente respetable quien genere preferencias sexuales de diversa naturaleza. Hay algunos que son heterosexuales o hay otros que son homosexuales. Eso no entra a tela de discusión. Lo que sí por carácter en crecimiento y desarrollo de los niños está determinado es que una de las posibilidades de presentación en inicio y desarrollo de la homosexualidad se encuentre a esta edad, según los grandes psicólogos. ¿Por qué? Porque se ha visto y demostrado que todo ser humano pasa por una etapa de homosexualidad. ¿Y cómo se demuestra todo esto? Pues fácil. Observen a un niño en etapa preescolar del mismo género, llamados varones, ¿cómo se comportan? ¿Cómo van caminando? ¿Cómo está su sentido de amistad y de camaradería? Son niños que van abrazados, siempre, siempre. Y vean cómo van las niñas en este sentido, de la misma manera. Siempre van juntas y agarraditas de la mano. ¿Ve? Entonces, los grandes psicólogos dicen que esta es la etapa en la que nos podemos desprender o continuar con ese sentido de preferencia sexual, pero hasta ahí. No nos metemos más en conjeturas y simple y sencillamente el comentario por ser una de las características propias que se desarrollan o se hacen presentes en este grupo de edad. ¿Sale? Finalizamos y ya nos vamos. Adolescencia. Adolescente, híjole, la edad prohibida, dicen por ahí, algunos, pero a nosotros nos interesa algo más práctico y más rápido. ¿Qué es la pubertad? ¿Mm? La pubertad se hubiese como más referencia a los cambios psicoemocionales y la adolescencia es más referencia a los cambios hormonales. ¿Alguien más? Como que, no, sí, pero siento que la pubertad es más como esa periodo, etapa de transición de escolar hacia la adolescencia en la que hay precisamente los cambios físicos, psicológicos. ¿Alguien más? Pues, no, igual esa que era como una etapa de transición de ser como un infante en el que se enseña todo a alguien que ya es más independiente. Pero Ok. Pubertad. Aparece por el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Punto. Se acabó. Adolescencia. Etapa que comprende cambios fundamentales emocionales, cognitivos y sociales. ¿Vale? ¿A qué edad? Es fácil determinar la edad de inicio de la pubertad. La respuesta es sí. Y hasta hay promedios y hay objetividad, porque veo el crecimiento del vello facial, del vello corporal, el engrosamiento de la voz, el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento de las mamas, la distribución de grasa corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la menarquía, ni se diga, etcétera. Entonces, es fácil hasta cierto punto, ponerlo entre comillas, de determinar la edad de aparición de pubertad. La respuesta es sí. Y de adolescencia, la respuesta es no. Ya desde el preescolar decíamos, como que se empieza a generar la personalidad, puede que sí. Pero en el escolar nos dicen, híjole,
e inicia la crisis de la adolescencia. Es decir, no se sabe ni está establecido marcar un promedio de presentación de inicio de adolescencia. Hay datos estimados, pero no totalmente establecidos para la presencia de, ¿vale? Bajo este tipo de pauta, entonces, tenemos la clasificación de la adolescencia y la podemos dividir como una fase temprana, una fase intermedia y una fase tardía. La diferencia, los rangos de edad. La temprana de 12 a 14 años, la tardía de 15 a 17, de intermedia de 15 a 17 y la tardía de los 18 hasta los 21 años de edad. Generalidades. La mujer establece su menarquía y solamente tiene un año después para seguir creciendo y su talla máxima a alcanzar serían 6 centímetros. Los varones, 1 centímetro tal vez más, 9 en el segundo, las mujeres 8 y así sucesivamente. Lo más interesante tal vez que habría que recordar es que el aumento total de talla en el varón es de 20 centímetros y de peso aproximadamente 20 kilos. En la mujer, 15 centímetros y 15 kilogramos de peso. Hay algunos métodos o parámetros o instrumentos de evaluación para determinar que esa pubertad sea normal. La respuesta es sí, y se llama escala de valoración de Tanner, ¿sí? Que por puro crecimiento y desarrollo a determinada edad se va viendo la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Ojo, caracteres sexuales secundarios y estamos hablando de pubertad. ¿Qué es lo que establece Tanner? La glándula mamaria. Desde el botoncito que nada más se ve como areola en los recién nacidos hasta la forma voluminosa, colgante, pendulante que tienen, en este caso las mujercitas, ya en edad adulta. Otra característica aparte de la glándula mamaria, lógicamente, es el vello pubiano, en donde sus características implican 5 puntos cardinales que no tienen ningún cambio desde que nacemos porque no hay vello propiamente dicho, hasta estar totalmente rizado, abundante, negro, grueso, etcétera, con su forma triangular, que es la del adulto. Cosa similar pasa en el varón. En el varón también se establece la glándula mamaria, perdón por la foto porque son de mujercitas, pero lo que hace la diferencia, lógicamente, son las características de genitales masculinos, principalmente el grosor, tamaño del pene y del escroto y de las bolsas escrotales, en donde el número 1 no tiene ningún cambio, lógicamente porque no hay nada que contemplar, y en la forma adulta está determinado por lo ancho, la coloración y la rugosidad que pudiera llegar a tener. Entonces, aquí están las características del vello pubiano y no habría más que contemplar las características finales del mismo. ¿Cuáles son las características en conclusión de manera rápida en el adolescente? Tienen una aceleración en el crecimiento más notorio en esta edad. Yo les dije que en la etapa del ser humano hay 2 etapas, válgase la redundancia, de mayor crecimiento. Y la primera era entre el 3er y 4.er mes de edad gestacional. Fue la primera que les dije. Y la segunda es en esta, en la etapa de la adolescencia. Hay cambios en la composición corporal. ¿Por qué? Porque inicia la pubertad. Y lógicamente todos esos cambios físicos se hacen totalmente evidentes. Hay la aparición en funcionalidad y presencia de caracteres sexuales secundarios. Hay un rápido crecimiento y desarrollo de gónadas, de genitales. El reajuste general de ese balance hormonal que establece la presencia de menstruación o espermatogénesis, que son las características principales. ¿Vale? Hasta ahorita culminamos con todo lo que es crecimiento y desarrollo por grupos etarios y hemos culminado hasta ahí. Fuera de aquí, hasta aquí lo único que hemos hablado es de normalidad. Todo lo que concierne a grupos etarios. A partir del lunes empezamos a hablar de patología ya propiamente dicho y denle una leidita, por ejemplo, porque veo que no han leído, a la cuestión de problemas respiratorios del recién nacido, que solamente vamos a tocar enfermedad de membranas hialinas, síndrome de adaptación pulmonar, taquipnea transitoria del recién nacido, generalidad de ictericia y sumamente muy general lo que es el trauma obstétrico.
Y con eso acabamos el recién nacido patológico para entrar a las enfermedad de membranas hialinas, síndrome de adaptación. Acabamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? ¿No? Ya ven, hasta se tuvieron